Bueno, acá en Palsur vamos a conversar con un columnista que tenemos acá de Palsur. Él es una persona especializada en temas económicos y geopolíticos, es magíster. Él es Carlos Andrés Ortiz. Hola Carlos, ¿cómo estás? Buena, ¿qué tal? ¿Cómo va la cosa? Bien, bien. Eh, Preocupado por la actualidad y el futuro muy complicado que se puede avisorar para nuestro querido país si no se logra hacer un cambio muy profundo. Estoy muy preocupado y eso lo vengo manifestando en mis notas que yo difundo semanalmente, ¿no? sí, claro, tus notas siempre son muy esclarecedoras, con mucho contenido, mucho análisis. Y la última que escribiste habla sobre libre comercio como condena al subdesarrollo crónico. En él haces algunas apreciaciones que me parecen pero muy interesantes realizar. Y bueno, querías que nos. Primera consulta. Sí. El libre comercio. Es. Perdón, se está cortando la Perdón. comunicación. Perdón. El libre comercio. ¿Por qué es Sí. un síntoma de desarrollo crónico o una forma de imposición de un desarrollo crónico, teniendo presente que supuestamente algunas potencias lo invocan como un factor de crecimiento? Bueno, es una de las tantas groseras falsedades ideológicas que toda la fuerte aparatología mediática y que también impera a nivel universitario y en otras áreas culturales, digamos, repiten machaconamente para convencer a personas incautas o personas poco entendidas sobre el tema. Es muy sencillo. Si hay el libre comercio entre una gran potencia industrial y una potencia intermedia que incluso tiene todos sus sectores tecnológico e industrial en pleno proceso de desguace, como está perpetrando perpetrando contra Argentina en este momento, es muy claro que el Tratado de Libre Comercio permitirá invadirnos económicamente a la poderosa industria norteamericana, y nosotros no le vamos a poder vender casi nada. Inclusive hay que tener en cuenta que las producciones primarias de Argentina y de Estados Unidos son competidoras. Entonces es muy poco lo que podremos vender. Eventualmente, sí, petróleo, gas, que también ellos tienen, eventualmente algunos minerales de estos llamados minerales raros o algo así, que prácticamente, como está sucediendo ahora, se permite la extracción y en algunos casos pueden exportar sin pagar un peso al Estado nacional ni al respectivo Estado provincial. ¿Sabías que, por ejemplo, para las exportaciones de oro, que había una tasa muy moderada, creo que era del 8%, que estaba establecida por decreto? El decreto terminaba el 31 de diciembre pasado, no se renovó. O sea que están exportando, están enviando afuera el oro argentino y acá nos quedamos sin las divisas y sin el oro. Además que eso no es una fuente importante para decir, en eso trabaja mucha gente, ¿no? Y evidentemente, recordemos lo que pasó cuando vino Bush a nuestro país, también queriendo firmar el ALCA, donde me acuerdo bien que Seto Chávez dijo el ALCA al carajo, porque entre Néstor y Seto Chávez básicamente, con el acompañamiento de algunos otros presidentes también de mentalidades claramente nacionales, se logró pedir ese acuerdo que Estados Unidos no quería imponer. Y ahora el, digamos, impresentable que tenemos como presidente va a rogar que tengamos un tratado de libre comercio. Pero claramente es bueno recordar, porque a mucha gente no toma conciencia, que Milei lo dijo, vino a destruir el Estado. Y sin Estado no hay nación. Y sin nación no hay patria. Eso
que todos los argentinos deberíamos saber perfectamente bien. Se nota que sobre todo no lo piensan, no lo razonan, ni tienen elementos culturales adquiridos para poder razonar, sobre todo los integrantes de las Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad, que es un hecho muy claro y muy sumamente conocido, que votaron en masa al neoliberalismo de Macri y después al libertarismo que tenemos ahora y que nos está destruyendo. Es decir, se dicen muy patriotas, pero son solamente patrioteros de bandera. El concepto de patriotero de bandera es que el patriotismo supuesto llega solamente hasta el himno y la bandera. El resto no les importa, no les interesa, y además se sabe en los institutos que yo llamo irónicamente de deformación militar y de deformación de las fuerzas de seguridad, les inculcan un par de pensamientos que uno de ellos es ya muy anacrónico y ya era bastante equivocado antes, eso de ver supuestos zurdos hasta en la sopa. Entonces cualquiera que no siga con las barbaridades que les han inculcado en los institutos de deformación militar, pasa a ser por esa gente catalogado como supuestos peligrosos, zurdos, subversivos, etcétera, lo cual es directamente un pensamiento nefasto que impide totalmente razonar. Y también es necesario pensar que, mejor dicho, es necesario saber, es un hecho conocido, y uno ve las opiniones de los retirados de las distintas formas, y algunos en actividad seguramente, con nombres falsos porque no ponen ni las fotos ni los nombres reales, que destilan un odio visceral, perdón, un odio visceral en contra del peronismo y de todo lo nacional y popular. Les inculcaron que todo lo que sea peronismo es un desastre, pero no le podés sacar dos datos seguidos que puedan, hacer constatar que ese supuesto manejo desastroso que le asignan a todo lo nacional y popular. Es bueno recordar también que las grandes potencias económicas han llegado a hacerlo por predicar hacia afuera el libre comercio, y una de esas cuestiones son los tratados de libre comercio entre dos países o entre dos bloques, digamos así, lo predican para afuera, pero hacia adentro son fuertemente intervencionistas y fuertemente proteccionistas. Fijémonos incluso, el psicópata que nos desgobierna dice estar muy contento y pensar igual que lo que hace Trump. Pero Trump es proteccionista, está exigiendo que las fábricas vuelvan a territorio norteamericano y está imponiendo aranceles muy elevados a distintas exportaciones, entre ellas perjudicando un par de los escasos rubros que Argentina exporta a Estados Unidos, que son el acero y el aluminio. Es decir, que mientras Trump practica el proteccionismo, acá Milei está destruyendo todo acto de preservación de nuestra economía, e inclusive jactándose de que no le importa en absoluto que cierren empresas, porque lo que está buscando, y lo digo en mi artículo al comienzo, es, leo prácticamente, el actual gobierno, con claros tintes de pretendida dictadura total y asumiendo el autoasignado rol de virrey al servicio del neocolonialismo del siglo XXI, claramente demuestra tener dos objetivos, y esos dos objetivos los puedo resumir rápidamente. El de mínima busca llevarnos al país semifeudal que éramos a fines del siglo XIX, un modelo que ya nos quedaba chico en ese entonces y que hoy es totalmente inviable. Con ese modelo de economía primaria y
y prácticamente con un Estado totalmente ausente volverán los índices de extrema desigualdad socioeconómica, de mucha pobreza y de una desatención sanitaria prácticamente total para en grandes porcentajes de nuestra población. Es un modelo inviable, el cual que es el objetivo de mínima de este gobierno libertario, pero claramente el objetivo de máxima de libertarios y de los que son cómplices suyos es destruir Argentina, que Argentina no exista más, y no hay ninguna exageración. Recordemos que los factores de poder, digamos, de los factores del gran poder mundial, los que buscan la extrema globalización, buscan hacer desaparecer a los estados nacionales o debilitarlos profundamente. Recordemos que esos mismos poderes, en algunos casos con el brazo armado de la OTAN, lograron de un país hacer 7, que pasó en Yugoslavia. Lograron, sin tirar un tiro, dividir Checoslovaquia en 2 países. Destrozaron totalmente, digamos, Bolivia, que era un país con un nivel muy bueno en el cual estaba su importante población. Hoy es un caos prácticamente total. También llevaron el caos a Irak, pretenden hacerlo con otros países y claramente es lo que están buscando con Argentina, con todo el planteo ese, no solo destruir al Estado, sino paralizar las obras públicas y denostar a todo lo que sea estatal como si fuera malo. Nos faltan, por supuesto, algunos, digamos, poco iluminados o directamente nulos mentales que se creen eso, y es factible hasta veces en las redes sociales discutir con algunos muy necios que dicen: yo nunca le pedí ni usé nada del Estado, y es un pensamiento tan nulo, tan imbécil, que no se da cuenta que las rutas pavimentadas en las cuales seguramente circuló y seguirá circulando, el servicio de agua corriente, el servicio de electricidad, la escuela primaria donde tuvo que haber ido, eventualmente la escuela secundaria, la universidad donde a lo mejor fueron algunos de sus hijos, y muchos digamos, muchos otros hechos concretos positivos fueron, digamos, creados y desarrollados por el Estado, incluyendo el servicio sanitario, que sigue siendo, pese a todo, bastante bueno. Pero hay algunos que dicen: yo del Estado no quiero saber nada, alguna necedad. Y bueno, lamentablemente nos están empujando, vuelvo a decirlo, a la disolución nacional. Si no le ponemos freno, Argentina va camino a una implosión, y yo estimo que de mínima quieren hacernos implosionar en al menos media docena de pequeñas republiquetas que serán fácilmente controlables y manejables desde afuera. Recordemos que el entonces gobernador de Mendoza habló de la independencia de Mendoza, invitando a sumarse eso a Córdoba. Y recordemos que hubo varios embajadores que desde adentro, desde acá de nuestro país, apoyaron esa iniciativa. Si hubiéramos tenido un gobierno con mayor sentido de lo nacional, se los hubiera tenido que expulsar a esos diplomáticos que estaban entrometiéndose en cuestiones de nuestro país y operando en contra de los intereses nacionales. No, el que lo dijo además, Alfredo Cornejo, el gobernador de ese momento, gobernador en un momento de Mendoza, era senador nacional. Es decir, sí, el Senado Nacional, la Cámara, debería haber en pleno expulsado a esa persona por hablar de disolución nacional lisa y llanamente. Exactamente. Bueno, entonces hay demasiados hechos preocupantes y demasiada falta de claridad y falta de real patriotismo. Le está faltando. Recordemos que supuestamente el reservorio del patriotismo son las Fuerzas Armadas, y no tienen ni pálida idea de geopolítica,
de economía ni de historia. No saben prácticamente nada, y así como no saben nada ni leen, en cambio les llenaron la cabeza con unos pocos pero muy perjudiciales prejuicios en base a los cuales actúan. Y fijémonos que parte de esas fuerzas de seguridad son las que parecen disfrutar apaleando a los jubilados y a gente que fue a manifestarse pacíficamente. Entonces, el daño cultural que se ha hecho en nuestro país ha sido enorme, sin ninguna duda. Y hay que ir bastante atrás para entender eso. Yo siempre digo que hay que recordar que la reforma educativa que quitó de los planes de estudio de primaria y secundaria a materias esenciales, porque se dejó de dar historia, geografía, muy poca lengua y muy poca matemática. ¿Y quién implementó esa reforma? El que algunos llaman muy exageradamente como el padre de la democracia, que tampoco fue el padre de la democracia, me refiero a Raúl Alfonsín. Él fue el que vació de contenido las escuelas y eso se profundizó en el nefasto periodo, los 10 años en que fuimos gobernados por otro gobernante apátrida como fue Carlos Saúl Menem. Y recién eso se modificó allá por el año 2006, cuando parcialmente, pero por ejemplo se recrearon las escuelas técnicas porque habían desaparecido, ¿no? Es interesante constatar y precisar inclusive cuándo se dieron los hechos, ¿no? Porque hay muchos operadores que instalan ideas que después terminan aceptándose y que el común de la gente realmente no sabe si esto fue cierto o no, como eso del padre de la democracia por ganar una elección, que queda grande. Además, acordemos que muchos de sus colaboradores tuvieron mucho que ver con la revolución fusiladora. Interesante el tema, ¿no? Inclusive un ministro de él, que su nombre está en una estación de tren y de subterráneo, era el que había puesto bombas en una estación de subterráneo allá por el 55. Y de tan machote que era, aparentemente murió asesinado por un taxi boy, ¿no? Interesante, todo eso se le tapó. Bueno, Carlos, muchas gracias por esta oportunidad de que nos das de comentarnos toda esta situación. Y invito a todos a leer no solamente este artículo último que has escrito, sino toda la cantidad de artículos que venís escribiendo, no solamente en mi portal, sino que te busquen en internet. Vos tenés, creo que tenés Facebook, seguramente que te busquen ahí, que vos lo publicás en tu propio blog. Sí, en todo caso podemos decir a los que quieran, digamos, tomar respectiva nota, mi blog tiene mis iniciales, CAO, después pegado la palabra energía sin acento, caoenergia.blog, y allí pueden entrar a mi blog, que ya tiene más de 11 años y que ya está llegando a las 263.000 visitas, un pequeño numerito, ¿no? También bastante. Bueno, muchísimas gracias, Carlos. Y yo quería felicitarte por tu enorme accionar en defensa de la soberanía en los extremos australes de nuestro querido país, en Tierra del Fuego y en la Antártida, que parecen territorios casi olvidados, ¿no? Así que una gran tarea la que estás haciendo. Muchas gracias, querido Andrés. Abrazo enorme. Bueno, que sigas bien. Chao, chao.